So the labor market looks solid. Inflation is above target, and even if you look through the tariff effects, we think it's still a bit above target, and that's why our stance is where it is. But as I mentioned, downside risks to the labor market are certainly apparent. ¿Está la economía estadounidense desacelerándose? ¿Qué están mostrando los datos económicos? Porque el pasado viernes hemos conocido el dato de empleo en Estados Unidos y todo el mundo está hablando de ello debido a las fuertes revisiones que se han hecho. Y es que todos los meses del año 2025 se han revisado a la baja. Todo esto ha hecho que Donald Trump, el presidente, decida despedir el mismo viernes a la jefa del BLS, acusándola de haber manipulado los datos a favor de los demócratas. Mientras tanto, Jerome Powell decidió el pasado miércoles, junto con todos los miembros del FOMC, mantener los tipos de interés en pausa donde estaban, diciendo que el empleo todavía está siendo resiliente. ¿Es realmente así? Vamos a ver ahora en detalle todo lo que están mostrando los datos de empleo que te traigo hoy. Pero es que además ha pasado algo curioso, y es que el viernes al cierre la persona del BLS, la jefa del BLS, no es la única que dejó su puesto. También una gobernadora dentro de la Reserva Federal ha decidido renunciar antes de finalizar su mandato, que terminaba en enero de 2026, y dejar su puesto libre a partir de agosto. Esto pondría en marcha el plan Shadow Fed. Arrancamos con el dato de empleo, y es que en el último mes se crearon 73.000 nóminas no agrícolas. Esto está muy por debajo del esperado, que eran 104.000 nóminas estimadas que se creasen este mes, y como veis, si miramos los primeros datos publicados, vemos que además es un dato que está muy por debajo de lo que hemos visto en los meses anteriores, aunque no os quedéis con este gráfico porque esto no es el dato real, puesto que hay que incorporar las revisiones que enseguida vamos a ver. Como veis, además, el único sector en el que se ha creado empleo este mes ha sido en educación y servicios de salud, que ha sido el sector que más empleo ha creado y el que ha permitido que incluso el dato de empleo salga positivo en el general y no negativo. Y como veis, en el resto de sectores prácticamente no ha habido creación de empleo, y en muchos, de hecho en el gobierno, lo cual es algo novedoso, puesto que el gobierno era un gran contribuidor de creación de empleo, como hemos ido viendo en cada uno de los informes de empleo de los últimos meses. Casi todo está impulsado por creación de empleo gubernamental. Bueno, pues es el primer mes en el que la creación de empleo en el gobierno es negativa, es decir, hay destrucción de empleo en el gobierno, justo en el momento en el que los jueces han dado vía libre a Trump para llevar a cabo ciertos despidos. Así que, bueno, tiene cierta lógica que haya ocurrido este mes, y como vemos, pues este ha sido un único sector. Así que vemos una cierta debilidad no solo en la creación de nóminas, sino también en la participación de los sectores, que también es importante vigilar de cara a la salud, ¿no? Personalmente, si ya en mi opinión personal, el sector que más vigilo es construcción. Creo que construcción, las nóminas en construcción están muy ligadas al ciclo económico, están muy ligadas también a la salud de la economía en general. De hecho, van 2 meses ya en los que la tasa de cambio, de crecimiento del empleo en el sector construcción se ha desacelerado. Entonces, si empieza esto a seguir, y es una tendencia en la que el sector construcción muestra más desaceleración en la creación de empleo, es una señal de cuidado con la economía estadounidense. Por el momento, obviamente, solo han sido 2 meses, tampoco se han destruido nóminas en la construcción este mes, pero si el mes que viene se destruyesen nóminas en construcción o siguiese desacelerando el sector construcción de forma muy drástica, pues ya sería una señal a tener bastante cuidado. Pero lo que realmente ha asustado a Wall Street no es un dato por debajo del estimado, 70.000 nóminas, solo un sector. Bueno, son signos a lo mejor que no gustan mucho, pero lo que sobre todo asustó a Wall Street fueron las revisiones. Y es que se revisó mayo y junio una barbaridad. Es decir, fijaros que el dato, fijaros en este gráfico, que además abajo lo que muestra en barra roja es toda la revisión que se ha llevado a cabo. Y es que en mayo la creación de empleo se supone que fueron de 139.000 nóminas y se ha revisado a 19.000. Tan solo 19.000, fijaros la diferencia. En junio se dieron 147.000 nóminas creadas y se ha revisado el dato a 14.000 nóminas tan solo. Fijaros la pedazo de revisión que se ha llevado a cabo en tan solo 2 meses. Y esta revisión acumulada es lo que ha realmente asustado un poco al mercado, diciendo, oye, ¿qué ha pasado aquí para que se haga una revisión tan fuerte de los datos de empleo? Desde enero hasta junio, por el momento, todos los meses han sido revisados a la baja. De todas maneras, esto es una tendencia que también estuvo bastante presente con nosotros en 2023 y 2024. Como veis, se hacían fuertes revisiones a la baja en los años anteriores también del gobierno de Biden. Lo que pasa es que estas revisiones han sido extremadamente elevadas. Como os decía antes, Trump ha acusado a la jefa del BLS de haber manipulado estos datos de empleo para favorecer a los demócratas. Y es que nada más conocer los datos de empleo, Trump puso un post en su red social diciendo que se había enterado que, bueno, que resulta que Erika McEntarfer, que es
la que lleva el BLS y se encarga de estos datos, pues que básicamente fue puesta por Joe Biden y que estaba intentando beneficiar al Partido Demócrata y que por eso estaba manipulando los datos. Bueno, ha despedido a esta persona y ha dicho que va a poner a alguien más afín a los republicanos. Entonces, bueno, pues ya se ha llenado de memes internet diciendo este será el próximo dato de agosto, ¿no? El dato de agosto va a mostrar una creación de 900.000 nóminas y la tasa de desempleo se va a ir al 0%, ¿no? Y bueno, se ha llenado internet de estos memes. Así que bueno, veremos a quién ponen en el BLS, pero ya sabemos que Erika ya no va a estar aquí y que van a poner a alguien más afín a que los datos no se revisen tanto. Así que vamos a ir viendo, me causa mucha intriga saber cuáles van a ser los próximos datos de empleo. Si de repente viésemos un rebote súper fuerte, sería un tanto curioso, ¿no? Pero bueno, puede ser posible. Sin embargo, no todo ha sido tan malo en el dato, ¿vale? Vamos a ver qué está pasando en el dato de empleo, que creo, voy a dar mi hipótesis de lo que creo que está pasando, aunque si habéis seguido los anteriores informes, es un poco ya repetitivo a lo que hemos visto anteriormente. Pero bueno, la tasa de desempleo ha subido al 4,2%. Entonces sube del 4,1 al 4,2%. Y mucha gente dice, bueno, si el dato de empleo está tan mal, o se han hecho revisiones tan grandes de más de 200.000 nóminas, la tasa de desempleo debería estar muy por encima, debería estar en niveles mucho más altos. Y no tanto. Y de hecho está en el 4,2%, pero ahora os voy a explicar por qué. El crecimiento de salarios ha acelerado. Es decir, estaba al 3,8% de crecimiento anualizado el mes pasado, ha subido al 3,9%. Y las horas trabajadas han subido también, de 34,2 a 34,3. Entonces, por el lado de crecimiento de salarios y de horas trabajadas, no vemos esa fuerte desaceleración. La vemos por el lado de las nóminas. Por la tasa de desempleo tampoco la vemos. ¿Pero por qué puede ser? Bueno, pues aquí Arch hace un gráfico bastante interesante y muestra dónde debería estar la tasa de desempleo hoy si se tuviese en cuenta, o mejor dicho, no se tuviese en cuenta la caída en la tasa de participación laboral. Y es que desde abril, lo que ha ocurrido, más o menos abril de 2025, es que la tasa de participación laboral, es decir, gente que está dispuesta a participar en el mercado laboral, que está dispuesta a trabajar, ha caído. Y claro, si la tasa de participación cae, lo que ocurre es que es más sencillo que la tasa de desempleo se mantenga baja, puesto que hay un menor número de personas que están desempleadas en este sentido. Entonces, lo que ocurre es que la tasa de participación cayendo ha permitido que la tasa de desempleo se mantenga más o menos lateralizando en el 4% aproximadamente hasta ahora, hasta julio. Si incluyésemos los cambios, o más bien los quitásemos, esos cambios en la tasa de participación y no influyesen en la tasa de desempleo, pues entonces realmente el dato debería ser un 4,9. Pero bueno, esto es obviamente, si quito esto, pues esto es así, si quito lo otro, pues esto es así. Obviamente es simplemente para ver qué es lo que ha impactado, porque la tasa de desempleo siempre va a tener en cuenta la tasa de participación, obviamente. Pero es para ver cómo ha impactado esa tasa de participación. ¿Esto qué significa? Significa menor oferta de empleo, menor oferta de trabajadores. Y es lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, por un lado, la contratación está débil. Las JOLTS, por ejemplo, que son las vacantes de empleo, cada vez que una empresa pone que está buscando a alguien, pues eso cuenta como una vacante de empleo, ¿no? Pues las JOLTS vemos que han venido cayendo. Sí que es verdad que vienen rebotando y demás, pero han caído en los últimos años. En los últimos meses, perdón. Hemos visto que las nóminas tampoco es que estén creciendo muchísimo. Lo que crece sobre todo han sido las nóminas en el sector público y en sector salud y educación. Y cuando la del sector público cae, que lo hemos visto, gobierno no crea nóminas este mes, sino que despide, lo que ocurre es que tienes un dato como el que tienes o incluso revisiones fuertes, ¿no? Pero estamos viendo que la tasa de desempleo no incrementa y, curiosamente, un indicador que siempre vigilo yo y que siempre os traigo, las peticiones iniciales de desempleo se mantienen bajas. Las peticiones iniciales de desempleo muestran cuando las personas solicitan el paro por primera vez. Es el gráfico de arriba. Y como veis, están en 220.000, entre 220 y 230.000 peticiones semanales. Normalmente son niveles históricamente bajos y realmente para que haya un incremento en la tasa de desempleo, lo que tendría que ocurrir es que las peticiones iniciales se disparen, mostrando que la gente está siendo despedida y está solicitando esa ayuda por desempleo. No es algo que esté pasando por el momento. Entonces, lo que está pasando y lo que hemos visto en anteriores datos de empleo es que la oferta está muy ajustada y de hecho lo que defiende también Powell. Dice, la oferta está muy ajustada y la demanda está muy ajustada. Ni hay mucha demanda de empleo, ni hay mucha oferta de empleo. Entonces, las empresas que ya tienen sus plantillas bien estructuradas no quieren tampoco despedir, porque no hay tanta oferta laboral en Estados Unidos debido a factores como una menor inmigración ahora,
debido a que hay pocos despidos por el momento y eso hace que haya una oferta ajustada. Entonces, estamos en un momento en el que el mercado laboral ni crea empleo ni destruye mucho empleo, pero está en ese equilibrio en el que en cualquier momento podría girarse hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Y entonces esto es lo que muchos analistas ya están apuntando, diciendo, oye, Powell, quizás deberías haber bajado tipos, por lo menos 25 puntos básicos, porque sí, puede que la oferta esté ajustada y eso esté permitiendo que la tasa de desempleo no incremente, tal, pero la creación de nóminas es muy baja y la demanda es baja. Entonces, a la que las empresas les dé por despedir, imagínate que los aranceles, que en realidad un arancel es un impuesto, imagínate que los aranceles hacen que los beneficios corporativos caigan y las empresas se vean obligadas a despedir. Pues entonces ahí ya no tendrás demanda para absorber toda esa oferta y ya llegará un punto en el que pues será difícil de absorber y ahí sí que la tasa de desempleo se disparará y bueno, y entonces ahí ya sí que habrá oferta en el mercado de sobra, ¿no? Entonces, esta es un poco la tesis de por qué creo que se están comportando así los diferentes datos. De todas formas, el mercado, ¿cómo se lo tomó? Los intereses de toda la curva cayeron fuertemente. Interés a 2 años, interés a 10 años, a 30 años, a 20 años. Sobre todo más fuerte en los tramos cortos, a 2 años y a 3 años. Por ejemplo, a 2 años cayó hasta el 3,69%. Fue una caída brusca, la verdad. Fijaros que fue una caída, si lo miramos en el año entero, fue una de las caídas importantes. Quizás una caída importante fue también con la guerra comercial, pero con abril, pero esta ha sido una caída importante y es que el mercado ha puesto rápidamente otra vez probabilidades de que la Fed tenga que recortar tipos en septiembre. Y yo creo que obviamente tendrá que recortar tipos en septiembre. Los sectores más cíclicos se vendieron y se rotó a defensivo, de hecho. Fijaros que durante el día se vendió sobre todo los sectores más cíclicos, se vendió software, se vendió tecnologías, se vendió energías, se vendió consumo cíclico. ¿Y qué se compró? Pues se compró mineras de oro, se compró salud, que empieza a rebotar un poquito después de tanta caída, igual que sector defensivo, sector consumo básico, utilities, y se compró también, sobre todo, y esto es muy importante, home builders, constructores de viviendas. Y eso lo estoy poniendo gráfico en pantalla, que los constructores de viviendas, de hecho esto es algo que estuve comentando con mi comunidad desde hace unas cuantas semanas, que veíamos cómo los constructores de viviendas estaban subiendo desde los resultados que publicaron Dr. Horton y Pulte Group. Vimos que los constructores de viviendas, como que el ETF empezó a ganar tracción y subía, pero no parecía que hubiese recortes a la vista. Y de hecho, aun con la Fed diciendo el otro día que no iba a recortar, que mantenía la pausa, etc., bla, 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 aún así, los constructores de viviendas han ido poco a poco recuperando toda la caída que llevaban desde el principio de año, que no olvidemos que lo han hecho fatal durante todo el año y desde hace unas cuantas semanas están empezando a recuperar, ¿no? Los constructores de viviendas son súper sensibles a los tipos de interés. Entonces, quizás estaban anticipando eso, ¿no? Estaban anticipando, oye, puede que vayan a llegar ya los recortes de tipos de interés y que Powell pues, se haya retrasado un poco y le toque ahora ajustar. Así que en septiembre podrían empezar los recortes. Eso significa que a lo mejor los activos más sensibles a tipos de interés podrían empezar a hacerlo bien. Que la participación empieza a mejorar otra vez, que venía de hecho cayendo. De hecho, fijaros que la participación ha caído muchísimo. Esto lo miro con el porcentaje. Este gráfico muestra el porcentaje de empresas por encima de la media de 20 días en los distintos índices, en el NYSE, en el S&P 500, en el Nasdaq. Y como veis, ha caído fuertemente. Si bien hace unas cuantas semanas el 80-90% de las empresas estaba por encima de su media de 20 sesiones, ahora tan solo el 30% está por encima de su media de 20 sesiones. Quizás a lo mejor queda un poquito más de corrección, pero a partir de obviamente unos niveles del 20-10%, pues puede ser buen punto para un rebote de la amplitud de la participación, es decir, de no solo las grandes, sino que el resto también empuje, que esta semana lo han hecho muy mal. Entonces, esos sectores más sensibles a tipos lo podrían empezar a hacer bien a partir de ahora. También están ganando cierta atracción los bonos, porque obviamente si esperan que los intereses sean un poco menores y de hecho la economía no crezca tanto, al final el tipo de interés, hemos dicho, va ligado a un poco al crecimiento nominal, ¿no? Entonces, si tú esperas que el crecimiento nominal se desacelere, pues obviamente por eso el 10 años ha caído hasta el 4,22%. Sí que es verdad que veo difícil que el 10 años cayese por debajo del 3,8 o 3,9%, pero bueno, todo puede pasar, pero hasta ahí pues tiene cierto margen los bonos para seguir rebotando. Y es que algo que pasó el viernes también es que la gobernadora Kugler de la Reserva Federal anunció su dimisión. Y es que se va a ir en agosto, de hecho creo que deja el cargo el 8 de agosto o algo así, o el 6 de agosto, y se marcha y deja su puesto como gobernadora libre. Eso significa que hace falta un nuevo gobernador dentro de la Reserva Federal. Y por supuesto aquí entra el tema que acuñó el Wall Street Journal, que es el Shadow Fed, que lo
compartió hace meses, que es un poco la estrategia que está buscando Donald Trump y Scott Bessent para conseguir que la Fed baje los tipos de interés. Como sabéis, Donald Trump ha querido despedir a Powell en numerosas ocasiones, sin embargo no lo ha podido hacer, y es que sabe que lo tiene muy complicado. Entonces, otra forma de conseguir incentivar las bajadas de tipos es ganarse al FOM, a los miembros de la Reserva Federal, desde dentro. Es decir, introducir a una persona que genere presión. Ahora bien, si esperas a que Powell termine su cargo, te vas ya a finales o mediados de 2026. Pero el puesto de la gobernadora Kugler ahora queda libre. Eso significa que pueden elegir a un gobernador de la Reserva Federal que sea al que van a poner de presidente, de chairman, al que va a sustituir a Powell. Lo colocan ya de gobernador dentro del FOM y lo que va a generar ese gobernador dentro de la propia Reserva Federal, de esos 12 miembros que tienen derecho a voto y que deciden en las reuniones lo que se hace, pues lo que va a empezar a hacer es ejercer presión al resto de miembros, diciendo hay que bajar los tipos, hay que bajar los tipos, hay que bajar los tipos, y entonces Powell ya no va a tener tanta voz dentro de todo ese círculo de gobernadores de la Reserva Federal, ¿no? De esos 12 miembros del FOM. Además, este gobernador lo que podrá ir haciendo es que genere entrevistas en las que diga que cuando sea presidente de la Reserva Federal va a bajar los tipos de interés. Esto permitirá que el mercado le vaya poniendo precio a la bajada de tipos de interés y la vaya descontando. Entonces, como veis, yo creo que esta es la forma en la que finalmente Trump va a decidir cómo proceder con la bajada de tipos. Va a meter a alguien dentro de la Reserva Federal, que es a quien va a elevar luego a presidente, y que será el presidente de la Fed cuando termine el mandato de Powell. Esta persona que mete va a reemplazar el puesto de Kugler y lo que va a hacer es ya ejercer presión dentro de la Fed. Va a conseguir más personas a su favor dentro de esos 12 miembros de la Fed y además va a comunicar todo el rato al mercado que cuando sea presidente bajará los tipos. Este es el Shadow Fed que están llamando y que, bueno, es la estrategia detrás de Trump para recortar tipos. Así que probablemente los recortes de tipos vuelvan a partir de mitad de este año, a partir de septiembre, finales de este año, y sean más bajadas de las que tenía pronosticado el mercado. No olvidemos la estacionalidad. Agosto y septiembre suelen ser meses estacionalmente débiles, no solo todos los años del SP500, sino también en años electorales. Así que, como veis, esta es la estacionalidad en línea azul de un típico año electoral. Y como veis, pues por el momento se había cuadrado a la perfección. Ahora, justamente en agosto, septiembre, hay cierta debilidad estacional. Obviamente eso no quita que agosto podría perfectamente terminar plano, pero aún así que sepamos que son 2 meses que tienden a ser débiles. Sobre todo agosto tiende a tener más volatilidad. ¿Por qué? Porque la gente se va de vacaciones. No olvidemos el pasado agosto, lo que ocurrió. Es que es todo muy similar al año pasado. Me recuerda mucho al verano del año pasado, donde el tema candente que hizo corregir las bolsas fue el tema del carry trade. No sé si os acordáis de Japón. Y la volatilidad se disparó. Entonces, agosto tiende a ser un mes en el que la volatilidad se dispara. ¿Pero por qué se dispara la volatilidad? Porque hay poca liquidez. Es decir, como la gente está de vacaciones, hay poco movimiento, hay poca liquidez, poco volumen de transacciones. Eso hace que a la mínima que pues, uno quiere vender a tal precio, porque lo que sea, porque tiene miedo, porque entra en pánico o hay un cierto pánico excesivo en algún momento, lo que hace es que la volatilidad se dispare muy rápido. De hecho, acordaros cuando el VIX durante el momento este del carry trade de Japón el año pasado se disparó a un nivel impresionante. Creo que se fue por encima de los 60 puntos en tan solo 2 días, lo cual fue algo impresionante y que no había ocurrido nunca, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente en agosto la volatilidad suele ser más elevada, así que podemos esperar a lo mejor un mes un poco más volátil y sobre todo ahora porque está otra vez volviendo el tema del conflicto geopolítico. Como sabéis, Estados Unidos ha amenazado a Rusia con más sanciones, están de por medio India y China porque le compran petróleo a Rusia. Bueno, en fin, lo de siempre, lo que venimos viendo todo este año, conflicto geopolítico y bueno, quizás pues puede venir algún otro susto ahora en verano, pues sería probable, ¿no? Pero estacionalmente, como vemos, la estacionalidad tiende a ser débil. Sí que es verdad que a partir de septiembre esto era un ratio que veíamos la semana pasada del SAT. Esto es índice defensivo, ¿vale? De sectores defensivos, salud, consumo básico, etc., sectores más defensivos. Y como veis, estacionalmente lo viene cuadrando bastante la debilidad que está teniendo el sector defensivo, en general los sectores defensivos, durante los primeros meses del año. Pero a partir del 9º mes del año tiende a haber cierto rebote, así que si bien luego se vuelve a debilitar, quizás hay cierto rebote de las defensivas, ahora que justamente se combina con esa nueva narrativa del mercado de que la economía se está medio desacelerando con los datos de empleo, pues quizás las defensivas aquí busquen cierto rebote, ¿no? Salud, utilities, consumo básico. Sí que es verdad que obviamente las tendencias no han cambiado, ha habido cierto rebote. De hecho, fijaros, primero busco el ratio
de factor momentum, que ha sido el factor que ha liderado, donde ahí pues están las grandes tecnológicas, etc., que son las que más suben, contra, de hecho, factor mínima volatilidad, que sería el factor que la gente compre cuando tiene miedo, es decir, cuando la gente tiene miedo en el mercado, rota a minimum volatility. Tenéis un ETF que es el USMV, que es el ETF de factor minimum volatility, que básicamente son acciones de baja volatilidad, que se mueven menos, que son menos arriesgadas, etc., ¿no? Y entonces lo estoy poniendo contra el factor momentum, que el factor momentum es todo lo contrario, es el factor que más sube cuando las bolsas suben y que más baja cuando las bolsas bajan, porque es el factor que compra lo que sube y vende lo que baja. Entonces, lo que ocurre es que el factor momentum había sido el líder este año, ¿no? Por ese apetito por el riesgo que había en el mercado. Bueno, pues estamos viendo que el factor momentum, si ponemos minimum volatility contra factor momentum, todavía no vemos un cambio en el ratio, como por ejemplo ocurrió el verano pasado, o como por ejemplo ocurrió con la guerra comercial. Acordaros en abril, cuando todo el mercado rotó a activos de mínima volatilidad. Todavía no he visto esa rotación ocurrir. Si empezase a ver para la semana que viene, obviamente yo os traigo informes semanales, entonces puede pasar lo que sea dentro de un día o de dos, y totalmente puede esto pasar mañana y ponerse aquí, pero si empezase a ver que este ratio pues empieza a subir y empiezan a rotar más a baja volatilidad, pues será señal de que a lo mejor queda algo más de corrección y que va a seguir corrigiendo el mercado y que por tanto se van a empezar a quitar el factor momentum y lo van a vender más. SP, como vemos, pues acumula unos 4 días de distribución. Si empieces a acumular más distribución ya empezaría a ser problemático. A partir de 5 o 6 días de distribución yo considero que ya empieza a ser un poco problemático y que las probabilidades de más caídas son mayores, pero bueno, por el momento son 4. Iré avisando todos los informes. Por el momento ha caído por debajo de la media de 21 sesiones, así que bueno, esa media se ha perdido, no se perdía desde la subida de abril, así que bueno, pues un signo de debilidad. Sí que es verdad que aquí hay una zona de apoyo importante, quizás buscamos esos 6.150, 145. Esta zona obviamente es una zona con bastante interés porque fue una zona difícil de romper, así que es una zona importante, la de 6.145 o algo así, y además coincide con la media de 50 sesiones. Así que quizás buscamos un primer apoyo ahí y luego ver qué ocurre. Si no consiguiésemos con fuerza que los activos de riesgo volviesen a rebotar, quizás entonces podríamos apoyar un poquito más abajo. Pero por el momento un buen apoyo sería aquí, en este nivel. Obviamente, si miramos el Nasdaq, pues es algo similar, ¿no? Buscar esa media de 50 con ese nivel de la rotura de máximos anterior. Ese es el nivel que, en mi opinión, no se debería perder, porque si no, mostraría que esta rotura que hemos visto en el último mes, esta rotura de máximos de los índices, habría fallado, ¿no? Pero bueno, por el momento no se ha perdido esa rotura. Las small caps que lo estaban haciendo mejor, que estaban recuperando, descontando también que venían ciertas bajadas de tipos, como veis hacían un hombro cabeza hombro inverso y rompían aquí, hombro cabeza hombro inverso, rompían aquí y aquí daban entrada y desde entonces pues venían subiendo. Sin embargo, no consiguieron romper esta resistencia importante, que es la resistencia de antes de máximos históricos, ¿no? Y hayan rechazado y desde entonces la amplitud se fue debilitando mucho antes que los índices. Y como vemos, pues ya se acumularon bastantes sesiones negativas seguidas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se perdió la media de 21, y aquí el viernes se ha conseguido apoyar en la media de 50. ¿Qué nivel es crítico para el Russell 2000? Pues el Russell 2000, si perdiese los 209, a partir de ahí sería bastante crítico porque obviamente habría fallado este hombro cabeza hombro inverso que rompió aquí, ¿vale? Así que si pierde los 209, mala señal, porque sería un punto muy crítico a perder. Así que espero que este resumen te haya gustado, si es así no olvides dejar un like y nos vemos como siempre la semana que viene.